Como estaba anunciado en el programa, hoy tenemos una jornada también de escucha, una jornada de reflexión, una jornada de contraste y de diálogo entre nosotros, ¿no? Celebrando 50 años, no solamente es, como veíamos ayer, para alabar nuestro pasado, recordarlo, evaluarlo, tenerlo en cuenta, sino también para pensar en nuestro presente y en nuestro futuro. Los organizadores de este encuentro han tenido a bien pensar que alguien externo a la familia dominicana, quizás no tan externo, porque al final pues hay una comunión de base entre todos los creyentes, que es la comunión del bautismo, y por supuesto también entre todas las familias religiosas, ¿no? Bien, pues hemos pensado en Lorenzo Maté, que es, como bien sabéis, el abad de Silos. La humildad benedictina, pues, bueno, pues no permite grandes presentaciones porque pues la tradición benedictina pues ya habla por sí misma, ¿no? En los monjes, también en las monjas, que forman parte de esa tradición carismática en la Iglesia. Pero sí puedo decir en esta ocasión que Lorenzo Maté representa quizás no solo a un monasterio, como es el monasterio de Silos, que la mayoría parte de vosotros ya conocéis y que seguiréis visitando, sino también representa toda una tradición muy entroncada, como bien sabéis también, con la familia dominicana, por razones históricas, ¿no? Nuestro fundador se lleva el nombre de Domingo por una razón de proximidad, no solo geográfica, sino también espiritual, ¿no? Era importante escuchar otra voz que nos ayude a contrastar, que nos ayude a pensar, bueno, la familia dominicana, qué puede seguir aportando a la sociedad y a la Iglesia de hoy, ¿no? Y qué se nos pide desde esa aportación. Por eso os dejo ya con Lorenzo Maté para escucharle, agradeciéndole ya de entrada su estancia con nosotros, porque también tiene los abades también tienen una agenda muy complicada, ¿no? Y muy llena. Acaba de llegar de Francia ayer y esta tarde pues tiene otra actividad, otra conferencia con la Fundación, con los amigos de Silos, ¿no? Pues bien, sin más, Lorenzo, gracias por tu presencia, gracias por tu cariño a la familia dominicana y por tu presencia entre nosotros. Y vamos a escucharle porque la belleza, la palabra de un monje tiene una belleza especial, ¿eh? Vamos a intentar perfilar cuál es esa belleza que él nos va a transmitir. Muchas gracias. Pues gracias, supongo que se oye, ¿no? Muchas gracias por esta presentación y gracias a todos los que estáis aquí. Lógicamente nos sentimos muy unidos a la familia dominicana, últimamente pues también a los religiosos. Anteriormente pues eran sobre todo las monjas, ¿no? Y el capellán que las atendía, que de vez en cuando pues pasaba también por Silos, como reflejan nuestras crónicas. Cierto que estamos unidos y nos sentimos también dichosos por lo mismo, por estar unidos con todos vosotros, la familia dominicana. No solamente por la cercanía del lugar, sino más bien por la proximidad de nuestras vivencias que como religiosos, si quieren consagrados, o también seglares afines, pues estamos cercanos y próximos, porque en el fondo es todos seguir al Señor que nos llama. Hablarles del carisma dominicano, un benedictino, a ustedes pues no es lo más apropiado, porque son ustedes especialistas y más conocedores. Siempre leyendo la vida de Santo Domingo, bueno, los distintos testimonios que hay sobre él, porque no han quedado tampoco escritos de él, sí llama la atención que todos destacan que era un hombre de una dulzura innata. Eso dicen los que le conocen al final o testifican en el proceso de su canonización. Posiblemente no fue tan innata, sino que también tuvo que luchar para que fuera así. Con esto simplemente quiero indicar que en las Sagradas Escrituras se nos dice con frecuencia
que el justo es humano, es decir, que el hombre santo, para ser tal, tiene que ser también humano, acogedor. Quizá, pues esto también puede ser una enseñanza para todos nosotros, los que vivimos en comunidad, que muchas veces, o algunas veces, pues perdemos pues esta dulzura, por decirlo así, de trato con las personas que tenemos más cercanas, con las personas que están en comunidad. Por tanto, nunca estará de más el hacer hincapié pues, en esta dulzura de trato, no solo educación pues, con las personas, con los religiosos, con los hermanos que tenemos. Quizá para nosotros desde fuera uno de los aspectos que más pues, nos llama la atención y queremos destacar también de la orden pues, es el estudio, el dedicarse al estudio. La vocación de Domingo pues, le vino en contacto con las necesidades de los hombres de su tiempo. Y se dio cuenta que era mejor convencer que vencer, no imponer por la fuerza, y por eso para convencer pues manda que se haga el estudio. Y en esto fue pues innovador, porque incluso envió a estudiar a las mejores universidades de su tiempo, aunque él había estudiado también en los estudios que había en Palencia, pues todo eso es importante, el estudio para nosotros religiosos consagrados, porque tenemos que dar también razón de nuestra fe a las personas que se acercan, a todos los fieles seglares, laicos, que vosotros más que nosotros estáis en contacto, ¿no?, por vuestra vida, por vuestra dedicación. Para mí otro aspecto importante pues es la vida comunitaria que él destaca y que por esta época temprana y por haber sido canónigo regular, pues en muchos aspectos se aproxima o se parece pues a la vida en común que llevamos también los monjes. Quizá este sea un aspecto a tener en cuenta en nuestros días, la vida en común, no solo el estar juntos, sino la vida en comunión, la vida en fraternidad. Puede ser un gran testimonio para la gente de nuestro tiempo, pues que vean cómo tratamos de realizar en nuestras vidas el ideal de la vida del Señor con los apóstoles o el ideal de seguimiento del Señor desde una comunidad. Que a veces la vida del ermitaño parece difícil, pero más difícil y si se quiere, pues más valioso humanamente es vivir junto a los hermanos. Aquellos hermanos que no hemos elegido nosotros, sino que el Señor les pone en nuestra vida, les ha puesto en nuestro camino, porque a los hermanos no se eligen, se nos dan. Se eligen a los amigos, a los que forman un club, etc. Pero los hermanos son dados por el Señor. Y el trato con ellos pues también hace que nosotros vayamos madurando en la vida de cada día, vayamos madurando día a día, porque es la única forma de hacer realidad pues nuestro seguimiento del Señor con el seguimiento de los hermanos. No trato del tema de los votos, porque también lo sabéis, y en nuestro mundo, pues hablar de que hacemos voto de pobreza, pues no creo
que cale mucho en las personas que conocen nuestra vida. Ven nuestros edificios, ven pues que tenemos cubierto el tema de alojamiento, de asistencia sanitaria, de alimentación, de asistencia médica, incluso de estudios. No quiero decir con esto que no tengamos que vivir los votos en profundidad y en radicalidad como nos pide el Señor y como nos hemos comprometido. Pero no creo que sea un lenguaje que llegue al hombre de nuestro tiempo. Tenemos que ser ciertos hombres un poco contra la cultura, pero no somos religiosos para ser contraculturales, ¿eh? Somos religiosos para el seguimiento del Señor. Y si es radical la vida, ya la vida nuestra tendrá también ese sentido contracultural, o si quieren, contra la ideología de nuestro mundo. En el tema de la obediencia, pues también se ve que si hablamos de obediencia, pues cualquiera que esté trabajando en una empresa, pues nos dirá que realmente ellos también tienen que obedecer mucho más que nosotros. Y a veces sin oportunidad o sin darles ocasión para entablar un diálogo o exponer algunas motivaciones por las cuales pues no pueden realizar eso que se les impone o se les manda, ¿no? Nuestro Padre San Benito en su regla pues tiene un capítulo sobre el monje cuando se le mandan cosas imposibles. Se admite un diálogo, pero al final también se le pide al monje pues que acepte cumplir eso que se le manda, porque tendrá pues un beneficio en el crecimiento espiritual. Es importante pues este diálogo, pero las personas de nuestro mundo pues no ven que nosotros pues seamos así modelos de obediencia. No conocen nuestra vida y no conocen muchas cosas, pero es un poco como ellos nos ven. Y en el voto de castidad, que podía ser el que más llamase la atención en estos días, pues con todo el tema de abusos, pues también como que nos hacen poco caso en estos temas. Como les decía, tendremos que vivirlos porque queremos seguir a Cristo, ¿no? Pobre, obediente y casto. Y para ello, pues otro de los aspectos que destaca o que aparecen destacados en la vida de vuestro Padre, Santo Domingo, pues es el tema de la oración. Ya es célebre la frase, ¿no? Hablar solo con Dios o solo de Dios, como recogen pues los testimonios. Bien, dicho esto como preámbulo y pues para indicar un poco el tema, la reflexión, pues entramos ya algo más en la materia, ¿no? La Iglesia como tal, pues es el grupo de los que creemos en Cristo y a profesar esta fe en Cristo solo hemos llegado pues a través de la escucha de la palabra que se nos ha proclamado. Y el mismo Cristo que sigue en vivo y que nos invita a congregarnos en torno a Él, pues también llama a la vida consagrada a los que Él quiere, ¿no? Y a esa vocación personal que escuchamos, pues debe corresponder siempre una respuesta generosa. Y a esa vocación personal, como digo, pues la respuesta generosa también se hace en comunidad, se hace en grupo. No somos
eremitas no somos ermitaños, ¿no? Que aunque la vida del ermitaño pues pueda impresionarnos, al final él, viviendo solo, se organiza su vida. Él en diálogo con el Señor, ¿no? Pero a veces no tiene otra persona o otras personas al lado que pongan a prueba pues su virtud y su forma de vida. Y esta palabra recibida nos invita a los consagrados a vivir el Evangelio de modo radical y a traducirlo en un estilo de seguimiento pues generoso, por lo que todos los consagrados estamos llamados a ser como pues un comentario de la palabra de Dios, o si quieren una interpretación viviente de la misma palabra de Dios, ya que nuestro estilo de vida pues debe transparentar también el ideal que profesamos, proponiéndose o proponiéndonos como signo vivo de Dios y como signo además elocuente, o sea, que hable al Señor. A veces la vocación al seguimiento de Jesús incluye de forma natural la convocación. Ya lo decía al principio, nos llama en comunidad a vivirlo, convocación. Y no hay en absoluto una vocación de Jesús a su seguimiento que no sea al mismo tiempo esta convocación para seguir este camino. Y esto ocurre de forma particular cuando se llama a seguir a Cristo en la vida consagrada, porque entonces la propia vocación tiene como parte fundamental pues el asumir la experiencia carismática de aquel que fue el fundador y que recibió pues el primero el carisma de Dios. Y además de asumir este carisma, a compartir dicha experiencia con los demás que han sido llamados al mismo carisma. Y nuestra Iglesia, como sabéis, pues existe para el mundo, es decir, para que el plan de salvación de Dios se implique o llegue a toda la humanidad y se realice en la historia. De igual manera, la vida consagrada, la vida religiosa, no tiene por centro su propia vivencia o su sobrevivencia, que a veces estamos pues demasiado preocupados últimamente por la sobrevivencia, sino que existe para la Iglesia y existe pues para el mundo, para llevar el mundo a Dios, existe pues para la proclamación del Evangelio, ¿no? Todo carisma, y la vida consagrada pues es un carisma, es para la comunidad eclesial. Si no quiere quedar pues reducido a la vida personal de aquel que lo recibió. Si pretende hacerse productivo para la comunidad eclesial, ha de ser asumido por la propia comunidad cristiana. Y aquí está que a veces pues la comunidad cristiana pues nos valora cada vez menos, somos menos significativos, incluso para muchos cristianos, ¿no? Hay diversidad de carismas, como sabéis, pero en esto no insisto. La vida consagrada, pues retos y desafíos. La situación actual pues, que tenemos es una iglesia que podemos decir pues, castigada por la deserción pues, de muchos que abandonan la vocación cristiana o simplemente que no les interesa la indiferencia que vemos en torno nuestro. A veces dirán creer en la Iglesia, pero no en las personas que representan a esa Iglesia, entendiendo
pues curas y frailes o la jerarquía en general, ¿no? El que cada vez somos menos significativos, pues lo demuestran las estadísticas que nos dicen pues que somos menos. Y ya la Iglesia no ocupa pues el puesto relevante que ha tenido en tantos siglos en nuestro país y en los países europeos. Además, está menos valorada por la sociedad y también hay interés en algunos medios de comunicación o en otros tipos de medios de hacer ver que somos cada vez menos fiables, por tanto, menos valorados. Y los mismos cristianos vemos pues que cada vez valoran también menos los sacramentos, valoran menos pues la vida de la fe. Y por otra parte, si tenemos que la sociedad valora las acciones sociales que hace la Iglesia. De aquí que se la considere pues como una empresa que realiza servicios en favor de la gente en general, pero no se la valora como una sociedad que tenga pues una visión de trascendencia. También pues cierto que no todos los aspectos son negativos dentro de la Iglesia, ni mucho menos. Se destacan los negativos desde fuera, porque en esta Iglesia pues también hay iniciativas numerosas de grupos pequeños, de grupos de fieles, de creyentes, de laicos, no de religiosos, puesto que no todo en la Iglesia lo tenemos que hacer los religiosos, los consagrados. La Iglesia, si la formamos todos, será también obra o interés de todos. La situación de la vida consagrada pues sigue un poco los pasos que he dicho sobre la Iglesia. Nos encontramos en una situación de precariedad. A veces se destaca precariedad en el número, pero se habla poco o se insiste poco sobre la precariedad en la vivencia de la vida religiosa. Si desde fuera se insiste en la precariedad en el número, quizá nosotros sí deberíamos pues insistir o preguntarnos cómo es nuestra vivencia en la vida religiosa. La realidad que estamos viviendo nos enfrenta con una situación novedosa para todas las congregaciones, porque al menos pues todas vamos a menos y somos menos significativas. Se puede decir que es la primera vez, o al menos una de las primeras, porque no hemos examinado toda la historia, en la que nos encontramos en una situación histórica no de crecimiento, sino de decrecimiento. Es nuestra primera confrontación, en términos generales, pues con la debilidad en su vertiente más incomprensible. La vida consagrada, pues a lo largo de su historia, ha sufrido muchos ataques, pero eran todos ataques desde fuera. Hemos sido perseguidos, calumniados, expropiados, desamortizados, expulsados. Todos conocen el siglo XIX y todos saben pues el gran daño material o artístico en los edificios y cultural en la documentación, en la historia en general, sufrida por las desamortizaciones del siglo XIX. Y siempre pues se valoran estas desamortizaciones, estos ataques desde fuera, en sentido negativo. Se nos expulsó, se nos quitó lo que teníamos,
pero quizá también podemos verlos de una manera más positiva, puesto que fue una verdadera llamada a la conversión. Quizá los religiosos pues conocen bien cómo se vivía la pobreza en el siglo XIX. Yo les hablo de los benedictinos y los benedictinos de la congregación de Valladolid, que tenían, pues como todos, el peculio propio, es decir, manejaban sus dineros. La regla dice de nuestro padre San Benito, pues que no tengan dinero en las habitaciones, ¿no? Y que lo que hayan recibido al final del día, pues lo entreguen al mayordomo. Para cumplir la letra, pues crearon una habitación que llamaban depósito y allí cada uno depositaba sus dineros, pero tenía su caja, su depósito aparte. Y, lógicamente, para disponer, pues necesitaban que menos del permiso del superior, pero como él estaba en la misma situación, pues siempre también lo concedía, llegando a situaciones un tanto extremas como entregar el peculio, este dinero, pues a la caja general del monasterio, al administrador, pero a tipo de un interés pactado o fijado. Eso está en las constituciones de 1701 y en las anteriores ya se repite. Y hay un capítulo en los libros que explican pues, la vida monástica para la instrucción de novicios y se habla de todo el tema de la pobreza en este sentido. Y además se dice que en nuestros tiempos pues, no se les puede, digamos, enseñar o decir otra cosa porque el cambiarlo sería difícil y crearía problemas si se intentaba el cambio desde dentro. Problemas, desde luego, causó el cambio o la imposición desde fuera y tuvo el sentido benéfico que en el siglo XIX al final pues se renueva la vida monástica con un sentido pues de la pobreza más acorde pues con el Evangelio y con la vida en sí. Porque piensen que el peculio les venía también porque se repartían las rentas del monasterio. Si tanto habían gastado y lo que sobraba pues tocaba según los monjes pues a tanto. Y supongo que algo parecido era entre los dominicos. A veces llegaban, por lo que leí, pero era en una época más antigua, pues del siglo XV, XVI, a vender las propias habitaciones al mejor postor, ¿no? En fin, son cosas del pasado que de alguna forma pues explican también que el Señor, pues si no hacemos la conversión nosotros, nos la impone Él desde fuera. Bien, decía que estamos viviendo una situación pues diferente porque los ataques pues no vienen tanto de fuera, los ataques, las dificultades, aunque nos ataquen, pero son distintos, ¿no? Eran situaciones pues externas, ¿no? El padre Teilhard de Chardin llama a las situaciones pasividades de disminución externa, es decir, que no ponían en cuestión los porqués de la opción religiosa ni el valor del seguimiento de Cristo en la vida consagrada, ¿no? Para todos aquellos que habían sentido la llamada, en cambio, las pasividades de disminución interna son descritas también por el padre Teilhard de Chardin con estas frases. Todos, un día a otro,
tuvimos o tendremos conciencia de que alguno de estos procesos de desorganización se instala en el corazón mismo de nuestra vida. Unas veces son las células del cuerpo las que se rebelan o se corrompen. Otras son los propios elementos de la personalidad los que parecen discordantes o emancipados. Y entonces pues asistimos impotentes a depresiones, rebeliones, tiranías internas, allí donde no hay influencia amiga alguna que pueda venir en nuestro socorro. Porque si bien podemos evitar más o menos completamente, por fortuna, las formas críticas de estas invasiones que vienen del fondo de nosotros mismos a matar irresistiblemente la fuerza, la luz o el amor de que vivimos, hay una alteración lenta y esencial a lo que no podemos escapar, la edad, la vejez, que de instante en instante nos sustraen a nosotros mismos para empujarnos hacia el fin. Duración que retrasa la posesión, duración que nos arranca la alegría, duración que hace de todos nosotros, por decirlo así entre comillas, unos condenados a muerte. Este libro está editado en Alianza. El medio divino es como lo trata, ¿no? Que es un ensayo acerca de la vida interior. Hoy vivimos algo mucho más difícil de gestionar, porque en general no podemos achacar nuestros problemas ni nuestra situación a agentes externos, sino que primariamente estamos viviendo unas pasividades de disminución internas, para la que muchos y muchas veces no estamos preparados ni a nivel personal ni a nivel de grupo colectivo. Vivimos una situación de debilidad intensa manifestada fundamentalmente en el nivel de edad de nuestras comunidades, de las personas que formamos las instituciones. Y esto es algo que contrasta con la situación de fortaleza, con la situación pues de bonanza de la que pues gozan muchas de las obras apostólicas que realizamos. Lo cual, si por un lado es positivo, por otro nos abre pues a un abanico de preguntas con respecto a nuestras propias vidas. ¿Cómo es posible que lo que hacemos pues sea también valorado por la gente de nuestro entorno, sean creyentes o no, en cambio no sea valorada ni estimada nuestra vida religiosa? Sería pues una de las preguntas que luego pues podrán tratar, dialogar sobre ella. ¿Por qué motivo? Pues se aprecia lo que hacemos, pero no se tiene aprecio a nosotros, ¿no? A nuestra vida, que es más importante que lo que hacemos. También pues estamos y seguiremos estando siempre en situación de búsqueda. Y es bueno que estemos en situación de búsqueda. No deja de llamar la atención que en el momento en que la vida consagrada pues ha abandonado muchas de las costumbres que suponían una separación del mundo, y aparece ahora la vida religiosa consagrada con un rostro pues más humano ante nuestros coetáneos, sea precisamente el momento en que ser signo se encuentra más en entredicho.
no deja de plantearnos cuestiones que en el momento en que la vida religiosa ha subrayado su pertenencia a este mundo con el que quiere pues caminar, compartiendo sus alegrías y sus penas, sea también el momento en que somos menos significativos. Se nos acusa de estar mundanizados, de haber asumido valores de este mundo en el que queremos ser significativos, ¿no? Pero más allá de estas opiniones, que muchas veces pues son infundadas, no es esto óbice para que tengamos que preguntarnos si con la acentuación de nuestro estar en el mundo no hemos perdido algo de nuestra fuerza contrastante de una sociedad que no se deja llevar por los valores evangélicos. O sea, nuestra vida al menos tiene que ser una pregunta para nuestros contemporáneos. ¿Por qué viven así? ¿O para qué viven así? ¿Por qué están ahí? ¿No? Tenemos que preguntarnos si podemos ser signo, y el signo tiene que ser algo visible, sin realidades visibles, y en caso de que tenga que haberlas, pues cuáles son y qué valor tienen las que se han desarrollado en la vida religiosa en los últimos años. Con esto, desde luego, no hablo de que tengamos que ir todos con hábito o no hábito, ¿no?, para ser signos, sino más bien de la vivencia. Es cierto que el hábito no hace al monje, pero como decimos, ayuda a conocerlo o reconocerlo, al menos en el pasado, porque hoy día tampoco nos conocen por el hábito. Y los que llegan allí a nuestro monasterio, pues cuando nos preguntan qué somos, pues generalmente nos dicen, ustedes son dominicos, ¿no? Pues, o sea, para que vean el contraste más claro, pues no. Quiero decir que tenemos que ser significativos por nuestra vida, por nuestras obras, más que por el hábito. También yo creo que entre los frailes se decía que el hábito no hace al fraile, pero le da un aire, ¿no? Una forma de ser, en fin. A veces, pues, llevamos el hábito, pues también, pues para que sea un motivo de pregunta, para los que se acercan a nuestras casas. Yo respeto todas las decisiones que cada comunidad o cada congregación pues toma, sabe los motivos, sabe los porqués, ¿no? Pero a veces pues ciertas formas pueden ayudar. No las vamos a santificar a las formas ni más, pero pueden ayudar. Tenemos que preguntarnos si podemos ser signos y que pues son realidades visibles los signos, sin realidades visibles. A ver cómo lo hacemos con nuestra vivencia, con nuestras vidas. Estamos siempre, y más ahora, pues en búsqueda de una nueva configuración de la vida comunitaria. El fin de la vida comunitaria, pues siempre es vivir en comunión, vivir en fraternidad. Históricamente podemos distinguir, grosso modo, ¿no?, dos tipos de vida comunitaria, y de forma muy resumida. Tenemos en primer lugar lo que podríamos llamar el modelo prevaticano, en el que la comunidad se basaba pues en muchas observancias, en una serie de normas, ritos que establecían claramente pues el modelo de comunidad que se quería. Tras el concilio, este modelo pues entró en crisis muy rápidamente y se sustituyó por un modelo que ponía el centro en la autorrealización o el carácter terapéutico de la vida comunitaria.
lo que se llamó el modelo liberal de comunidad. Este modelo, que es típico del posvaticano, trajo pues cosas positivas y fue producido por el empuje también cultural. Se pone en el centro el individuo, que adquiere importancia, y se subrayó también pues la originalidad de cada individuo. La comunidad ponía su centro en cosas internas, en el desarrollo de los sujetos que la formaban, que la componían, y no tanto en lo externo, en las observancias de ciertas realidades comunes. Tanto el modelo prevaticano como el modelo más propio de los años 70 al 80 aparecen hoy agotados y estamos a la búsqueda de una nueva configuración en la vida comunitaria. Configuración que no escapa de aspectos importantes de la cultura actual, que tiene pues una actitud bastante paradójica. Por un lado, se define el espacio propio y no queremos una vida comunitaria asfixiante. Y por otro lado, también cunde la experiencia de soledad y la búsqueda de una comunión con otras personas una comunión más profunda. Siempre nos movemos en los extremos, hacia los extremos. Y hay que decir que en cualquier caso habrá que tener en cuenta que la vida comunitaria tiene su fundamento pues en la llamada común que hemos recibido de Dios. Y esta llamada de Dios siempre incluye dos aspectos que son fundamentales para la vida religiosa y para la vida comunitaria. Que la vida comunitaria religiosa siempre se ha entendido como radicalización de lo que la Iglesia está llamada a ser, y que la vida comunitaria religiosa es el lugar donde se llega a ser verdaderamente hermanos. En fin, estos dos aspectos o fines o finalidades pues se deben tener siempre en cuenta. El desafío está siempre pues en no convertirnos en el mundo, entendiendo por mundo pues el sentido pues que aparece en el Evangelio, aquello contrario pues a los valores del Evangelio. Por defecto o por exceso, la promesa escatológica de Jesús de Nazaret, esa promesa de que Dios quiere reinar en nuestro mundo, encuentra crecientes dificultades para hacerse sitio, para conseguir un lugar en nuestras sociedades industrializadas avanzadas. Por defecto, cuando descubrimos la distancia que existe entre las promesas de Jesús y la realidad que sigue imponiéndose, donde la pobreza, el hambre, la injusticia siguen presentes a lo largo de la historia, y esto ha sido pues una de las fuentes más consistentes del ateísmo moderno, pero no es la que ahora nos está en absoluto preocupando o asolando más a nosotros. Y por exceso, otra fuente de ateísmo práctico ha sido la experiencia cotidiana de una existencia lo suficientemente satisfactoria como para reducir a la irrelevancia cualquier promesa de futuro que no se sustancie en propuesta de nuevos y mayores niveles de consumo. Si las cosas van bien, y parece que nos van bien a pesar pues de las diferentes crisis
que hemos soportado en los últimos tiempos y nos van bien a nosotros en este sentido, pues a nosotros, entendiendo pues a la sociedad en la que vivimos. En este caso, el proyecto de Jesús pues acaba siendo irrelevante porque el futuro mesiánico se confunde con el futuro burgués, que reduce el mañana a mera prolongación del presente actual. De hecho, las sociedades satisfechas solo pueden crear y aceptar una religiosidad de satisfacción, una manera de ser Dios que legitime y reafirme su posición privilegiada. Y más que en un valle de lágrimas, pues queremos estar siempre en un valle de gozo, ¿no? El desafío nuestro es demostrar que otra vida y que otro mundo pues son posibles. Ese es el desafío de nuestra vida. Si ya vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el caso que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, la idea de haber alcanzado el final de la historia se convierte en experiencia de lo mismo. Cualquier otra interpretación de futuro, especialmente que exija pues una conversión a una manera de actuar más en solidaridad, más en comunión, sencillamente pues no le interesa a nuestros coetáneos, ¿no? Pero nosotros necesitamos vivir contraculturalmente y descubrir qué significa eso en el momento actual y en nuestras vidas en concretas. Bien es cierto que no somos religiosos, no hemos entrado en la vida consagrada para convertirnos en grupo de contraste de esta sociedad en la que vivimos. Pero cualquier vivencia radical del seguimiento de Cristo conlleva necesaria y naturalmente ese ir, en cierto modo, contra la cultura que vive el mundo y que se vive también por muchos cristianos de la Iglesia. Al decir que no estamos llamados a ser grupos de contraste, pues tenía en mente pues algunos grupos tan integristas que lo ponen todo pues en las formas, en llevar más largo el hábito o más cinto o más cosas por el estilo, ¿no? Sino ser contraste por la forma radical de vivir el Evangelio. Eso nos hará pues ser signo y significativo. Todas las tradiciones de la vida religiosa, es decir, todas las congregaciones, que es lo mismo, han subrayado de alguna manera la importancia de la ascesis. Una ascesis también que se ha llamado a veces despojamiento, otras veces abnegación, otras veces también abnegación de la voluntad y pues una serie de prácticas que también se hacían encaminadas pues para conseguir este despojo o esta abnegación. Para ser testigos como religiosos se impone pues recuperar el valor de la abnegación en nuestro día y en nuestras vidas. Puede estar bien que hayamos dejado de usar porque se habían ido llenando de un significado que a veces tenía poco que ver con lo que el fondo dichas palabras querían decir, ¿no? Estoy refiriendo a las palabras mortificación, ascesis, sacrificio. Pero el contenido último de estas palabras, contenido profundo, pues sigue siendo válido también para nosotros. Tiene validez en nuestro mundo. Puede estar bien también que incluyamos ahora en nuestro léxico
pues palabras más acorde con los tiempos en que vivimos. Y por eso pues oímos quizá con más o menos frecuencia pues que Dios quiere que seamos felices. El religioso ha de autorrealizarse para llevar a cabo su misión. Pero debemos saber que dichas palabras o alocuciones vienen cargadas también del significado que les da la cultura de nuestro tiempo y que no siempre esos significados coinciden con las propuestas del Evangelio y que por lo tanto pues tenemos que discernirlas. Y es verdad que la Iglesia ni el mundo pues necesita religiosos, lo ponemos así entre admiración o entre pregunta, necesita religiosos autorrealizados, sino entregados por entero a Dios y entregados por entero a la misión. Y ahí está, ahí debe estar nuestra autorrealización, porque a veces si la entendemos la autorrealización solo como formación personal, pues podemos desfigurarla en nuestro contexto de vida religiosa. Es decir, está bien la formación, está bien los estudios, pero dentro de esto que les indico, ¿no? Que nadie necesita, les decía que nadie necesita religiosos felices, ojalá lo fuéramos todos, sino religiosos que buscan la felicidad la felicidad en los demás, ofreciéndoles, dándoles lo más valioso que poseen, y que por eso son felices, por eso somos felices. Somos felices en la entrega, no busquemos solo la felicidad desvinculada de nuestro seguimiento y de nuestra entrega, porque el desafío es vivir como Dios manda, pero como Dios manda en el Evangelio y en las reglas que tenemos, pues cada una de las instituciones o órdenes religiosas, y vivir pues como el ser humano necesita vivir. Hemos pasado pues nosotros de países de misión a considerar que vivimos también en una sociedad y en una cultura de misión. Y por eso tenemos que aceptar que la Iglesia es tierra de misión. Y podríamos también aplicar esto a nuestras vidas, que también son tierra de misiones. Y la vida consagrada, pues también es un lugar de misión. Es decir, un lugar pues de conversión continua. Y que tenemos necesidad de volver y dejarnos evangelizar. Que sea la palabra de Dios la que nos llame, la que nos haga cambiar, la que de alguna forma pues sacuda nuestras vidas. Por eso la importancia de la experiencia de Dios, que algo indicábamos al recordar la vida de Santo Domingo en pues la práctica de la oración y en la práctica de la vida en comunión. Tenemos que volver a revivir la pasión por Dios. No solamente tenemos que hablar de que estamos mal, que somos menos, que vamos a menos. Tenemos que hablar de que somos y tenemos que ser capaces de reavivar o de hacer revivir nuestras instituciones religiosas, nuestra vida religiosa. Y lo haremos pues viviendo cada uno de nosotros esta experiencia profunda de Dios.
hemos de volver a revivir pues la pasión primera de nuestra vocación, ¿no? Tenemos que volver a aquello que da a nuestra vida su consistencia, lo que en último término hace que nuestro camino, nuestra vida religiosa tenga sentido, y esto que le da sentido no es otra cosa que Dios. Tenemos que volver a descubrir pues la perla, el tesoro escondido, que pueden haber ido quedando tapados por otros bienes que, siendo importantes, no son lo único importante. Si queremos ser signo ante el mundo, si queremos sencillamente vivir nuestra vida religiosa, se impone redescubrir la dimensión teologal de la misma en el corazón de los miembros de nuestros institutos. Y esto es tanto más necesario cuanto que la situación que vivimos nos va dejando sin las fuerzas compensatorias que en otras épocas había. Frente o junto a las planificaciones estratégicas de que tanto hablamos, a las que están sometidas pues nuestras congregaciones, nuestras provincias, nuestros monasterios, junto a profundizar en la pastoral vocacional, que también es importante, junto a la preocupación y la ocupación porque nuestras obras apostólicas, nuestro testimonio, ¿no?, sigan siendo un instrumento válido para la misión, la pregunta que debemos hacernos es la misma que se han hecho durante toda la historia de la Iglesia muchos hombres y mujeres. ¿Es Dios el motor de mi vida? ¿Sigue siendo Dios aquel que sostiene toda mi existencia? Y la respuesta que hemos de dar es la voluntad firme de ser siempre y fundamentalmente buscadores de Dios, como lo fueron pues nuestros fundadores. Nuestro padre San Benito en la regla pues dice que se pregunte al que viene a la vida monástica si de verdad busca a Dios. Y para ver si de verdad busca a Dios, pues también dice que se observe si es pronto en la obediencia, pronto para el oficio divino, para la oración, que es lo mismo, y también si está pronto para aceptar pues las contrariedades que ofrece la misma vida religiosa, el vivir en común. Por eso preguntémonos cada uno pues cómo estoy viviendo mi vida, qué forma de vida vale la pena vivirse, o qué clase de vida estaría al alcance de mis talentos, o qué obligaciones podría asumir considerando pues mi potencial humano, mis cualidades, etc. Bien, pues yo les agradezco la escucha y simplemente con esto pues no trato más que de hacerles recordar pues cosas que conocen y que conocen pues mejor que yo, sobre todo pues aquellos que pues tienen también más años, más juventud acumulada, ¿no? O sea, pero lo importante no solo es pensar y dar la vuelta que estamos muy mal, que cada vez estamos peor. Pensemos que algo el Señor pues quiere decirnos con esta situación. Y si en el pasado, finales del siglo XIX, fue una época tan difícil para la vida religiosa en España, con las desamortizaciones de aquella situación, no digo que tengamos que llegar a la misma, pues surgió un movimiento pues de renovación, un movimiento de acudir, de ir pues a las fuentes originales
de vivirlo pues con convencimiento, no solamente una mera observancia externa de normas, de leyes. Pues gracias por su atención y bueno, pues que tengan una buena reflexión y que les sirva también a ustedes y a sus comunidades.